dado que tenemos tiempo para conversar, y antes de entrar en la contingencia, ¿algún punto que quiera hacer alguno de ustedes respecto de lo que ocurre en el mundo? Porque no podemos abstraernos de lo que ocurre en el mundo. Por lo pronto vamos a tener, querámoslo o no, repercusiones desde el precio del petróleo en adelante, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el presidente de la República, que ya ha sido sujeto de cuestionamiento de parte de la oposición. Flavia, ¿qué punto tiene usted que hacer al respecto? Bueno, nosotros como Partido Regionalista y Verde creemos que es un momento en el que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de los riesgos que nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo, no solo ecoambientales, sino también estamos en riesgos por el tema nuclear, digamos, ¿no? Somos partido pacifista y anti bombas nucleares, ojalá por el desarme total de todos los países. Pero sin duda es un momento complejo, peligroso, donde Chile tiene que tomar decisiones con mucho cuidado, con mucha templanza. Es un momento para aquietar, digamos, los ánimos y unirnos y tener una mirada común, porque aquí el tema de que nos vamos para un lado o para el otro, alineados para un lado o para el otro, no es el momento. ¿El presidente se precipitó el presidente con la declaración que hizo anoche su juicio o está acertada? Porque él tiene la exclusividad del manejo de las relaciones exteriores, según indica la Constitución. Es que al principio también la información era un poco confusa, entonces yo creo que hubo ahí claro, él apeló, digamos, a que se habían bombardeado centrales nucleares, lo que hace que tome una posición en relación a los tratados internacionales y seguramente el desarrollo, digamos, de la noticia es cuando se hizo la diferencia y la postura, evidentemente. Lautaro, ¿qué posición tiene ustedes como partido respecto a lo que ha ocurrido en Irán y lo que indicó el presidente de la República? A ver, clara y categórica, hicimos una declaración como partido que salió en la noche tarde, en donde condenamos de forma enérgica y categórica esta intervención norteamericana de Estados Unidos, esta decisión de Trump, que de verdad, digamos, no hace más que comportarse como una fuerza imperial. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen algunos, y me parece muy bien lo que hacen parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Demócrata, criticando la determinación, por si antes sí, de Trump, de hacer esta incursión con todos los riesgos que implica. Nosotros hemos valorado en el contexto de esa declaración la manifestación y opinión y posición que ha manifestado el presidente Gabriel Boric. Nos hemos solidarizado con el pueblo de Irán, con su gente, con lo que allí puede ocurrir. Y hay de por medio una cosa que es, entre comillas, de prevención, dice Trump, porque no hay ninguna demostración que Irán tuviera armas de carácter atómico que no fuera el uso de, como muchos, de centrales nucleares en muchos países que vinculan, digamos, eso al desarrollo de la industria, etc. Pero, perdón, antes del ataque, el día 13 fue el ataque israelí, la Organización Internacional de Armamentos Nuclear, la dependiente de la ONU, se me va en este preciso instante el nombre, si me ayudan, declaró que Irán no estaba cumpliendo con las normas internacionales de revisión y fiscalización a las instalaciones nucleares. Pero sobre la base de un relativismo, de una especulación, no de una precisión. Yo quiero decir que este es el hecho más grave. ¿Qué quiere decir con eso? Estoy diciendo que los hechos van a demostrar que están atacando centros de investigación y elaboración que tienen que ver con el perfeccionamiento de todo aquello que permita... Y no de instalaciones de enriquecimiento de uranio, dice usted. Y no son peligros respecto a territorios distintos a su propio país que no sea el desarrollo que... ¿Qué lo hace pensar eso? ¿Qué lo hace pensar que no hay riesgo ahí? La información abierta. No tengo ninguna posibilidad de tener un vínculo propio y directo. Digamos. La información abierta y la disposición per se que tomó Israel de invadir Irán y el respaldo, digamos, y lo que fue anunciando Trump respecto a cómo se iba a comportar frente a las determinaciones de Israel en el tema del Medio Oriente y particularmente de Irán. Creo que estamos en una situación de una crisis muy dura de lo que es Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra está puesto
en una situación de máxima sensibilidad. Algunos piensan que estamos muy lejos. Yo creo que eso es un error. Nos va a afectar no solo desde el punto de vista comercial, sino también porque somos parte de un mundo globalizado y donde este tipo de situaciones se descontrolan con una facilidad que alcanzan situaciones de posición de otros países. Cierro diciendo, desde esa perspectiva hemos valorado la opinión que entregó públicamente el presidente Gabriel Boric. Jaime Quintana, senador Quintana, presidente del PPD, ¿cómo evalúa usted las palabras del presidente Gabriel Boric anoche? Más que palabras, su declaración a través de la red X. Sí, lo primero, Matías, yo no puedo dejar de saludar en esta ocasión al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas de Chile porque están conmemorando un Huichipantu, un nuevo año mapuche. Así que desearles mucho éxito en sus proyectos y en estos brotes que, como ellos lo denominan. Dicho lo anterior, yo creo que lamentablemente hoy día en el mundo hay armas nucleares. Y se está enriqueciendo uranio y lo Irán no es la excepción. O sea, lo dice este organismo que tú señalas de Naciones Unidas. Es más, luego del incumplimiento de esos plazos por parte de Irán, hubo una negociación hasta hace 3 días atrás. Alemania, Francia y el propio Irán. Irán no estuvo dispuesto a someterse a ninguno de los controles. Entonces, aquí no tiene que ver con si estamos o no disponibles para solidarizar con el pueblo de Irán. Yo creo que no hay problema para solidarizar con ningún pueblo del mundo. El problema son los regímenes autocráticos dictatoriales, en este caso una teocracia, que ha financiado el terrorismo en el mundo, como es el régimen de los ayatolás, y eso sí que es complejo, porque podríamos aceptar que exista, ojalá no hubiera armas nucleares, pero si las hay, yo me siento más tranquilo que estén en manos de democracias, que tienen mucho más controles y mecanismos de aclarar que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que se me había ido el nombre. Exactamente. Y ese organismo tuvo 2 meses. Evidentemente ese organismo conoce el enriquecimiento de uranio que está desarrollando Irán. Esto no tiene nada que ver con la discusión del pueblo palestino, ni el pueblo de Israel, ni el conflicto clásico del Medio Oriente, que es muy lamentable, donde también hay elementos religiosos y territoriales, por cierto, y geopolíticos. Esto es distinto. Aquí estamos hablando de energía nuclear y estamos hablando, sí, una dictadura, un régimen teocrático de esas características podría dejar a alguien tranquilo que tuviera armas nucleares. Entonces yo no tengo mayores matices respecto del comunicado del presidente, simplemente sí sería cuidadoso respecto de con qué eje queremos estar. Si es que queremos estar con alguno, tal vez no queremos estar con ninguno. Y el presidente en ese sentido ha dado señales durante gran parte de su gobierno hacia China, hacia Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado con qué eje India. nos situamos, porque aquí claramente los principales aliados de Irán son los principales. Bueno, China ha dicho que no se va a meter en esto, pero Rusia es un aliado importante, Venezuela también en los cercanos. Y todos sabemos también de lo que Irán, la participación que Irán tuvo en la AMIA en Argentina hace 30 años. Exactamente. Claro, las huellas dactilares de Irán en el ataque a la AMIA son evidentes, o han sido evidentes. ¿Usted cree que el presidente estuvo a tiempo y bien en el tono de la declaración o se precipita, como dice la oposición en parte? No, yo creo que en general el presidente ha optado por entregar señales en todos los temas, y este es un tema que a nadie puede dejar indiferente, creo que está en su derecho. Yo simplemente el resguardo que tendría es que ser cuidadoso con qué eje queremos situarnos. Y sobre eso, Constanza Martínez, el presidente ha anunciado, se sabe que va a asistir como invitado a Brasil a la cumbre del BRICS, donde Irán forma parte de ese como país miembro desde el 2024. Y en estas circunstancias, ¿no sería mejor restarse de esa instancia? Porque dice el propio senador Quintana, puede marcar la posición de querer estar en un bloque determinado cuando el mundo se transforma en esto de un poco de bloque frente a Irán. O sea, lo primero es empatizar y mostrar una señal clara respecto al nivel de incertidumbre y también de sufrimiento que están viviendo muchos pueblos alrededor del mundo. En eso nosotros, al menos como Frente Amplio, sostenemos una postura de total respaldo al presidente Gabriel Boric, porque precisamente ha sido una postura que no ha cambiado de posición dependiendo de cuál es el tema. Acá hay una convicción profunda sobre que la paz es el único camino para poder resolver los problemas políticos. Y en eso el presidente ha tenido una sola postura, no importando de qué tipo de conflicto se trata. Fue muy claro respecto al apoyo a Ucrania, fue claro respecto al apoyo a Palestina, fue claro en el conflicto en Venezuela, fue claro también ahora con la necesidad de que
sea la paz y no la guerra el camino de solución, que se cumplan las normas de derecho internacional. Acá lo que se está planteando no es estar a favor o en contra de un régimen, sino que al contrario. De hecho, el presidente la semana pasada también condenó los ataques que había sufrido Irán, y por lo tanto lo que acá se está planteando es que si asumimos la escalada de violencia como el camino para resolver un problema que no ha sido resuelto con la escalada de violencia, sino que al contrario ha traído más dolor y más muerte, entonces estamos tomando un mal camino en términos de política internacional. Y en eso el presidente ha sido claro de tener una postura sobre el multilateralismo, donde hay gobiernos como el de Trump que lo está poniendo en duda, pero también no tener Ahora, este la multilateralismo, capacidad... este organismo multilateral de energía nuclear ha planteado los reparos sobre Irán a que no cumple con el compromiso de dejarse fiscalizar e inspeccionar sus centrales o instalaciones nucleares. Y por eso mismo el presidente hace una aproximación muy clara respecto a que los derechos internacionales se deben cumplir, no importando el país del cual se trate. Y por eso creo que también es relevante que cuando hablamos también de la soberanía nacional y la necesidad de defender ciertos principios, estos no dependan de las posturas coyunturales de acuerdos, sino que seamos capaces de poder tener una postura única respecto al respeto del derecho internacional y también la necesidad de salidas pacíficas que además reconozcan Constanza, la autodeterminación de los pueblos. ¿es prudente que el presidente, ustedes son partidarios que el presidente asista a la cumbre del BRICS, donde está Irán sentado en esa mesa? Creo que en términos del multilateralismo hay muchos espacios donde hay diferencias, pero que uno puede plantear con claridad cuál es la postura. Creo que el presidente ha tenido total claridad, transparencia respecto a su postura en materia internacional, a contrapelo de lo que normalmente ocurre, sin importar cuál es el lugar en el cual está. Son partidarios de que creo que el presidente ha sido vaya. muy responsable en materia internacional y ha sido consistente. Usted es por tercera vez y última. ¿Usted es partidario de que el presidente de la República asista a la cumbre del Yo BRICS? soy partidaria de cómo el presidente ha llevado las relaciones internacionales y creo que eso tiene que ver con un respaldo a sus Voy posiciones. a usar una consistentes. cuarta. ¿Usted sería partidario que el presidente de la República asista a la cumbre del BRICS? Si él lo determinó, me parece que sí. Perfecto.